Gracias, Joaquín. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Al contrario, querido Luis, 200 mañaneras. Tomamos el día de ayer justamente para que hoy coincidiera con las 200 y también para que coincidiera con la nueva infografía, la 11ª que hacemos en Spin, donde seleccionamos algo de la información que tenemos mucha información y destacamos algunos puntos en concreto que nos parecen relevantes. Mira, hoy se cumplen 291 días de gobierno y, como bien dices, las 200 conferencias de lunes a viernes. En estas conferencias nosotros destacamos que en lo que lleva el presidente, por supuesto ya sabemos que ya rebasó a todos los presidentes de Estados Unidos, nunca nadie en México había hecho tantas conferencias en total como las 200 que lleva el presidente. Creo que ningún presidente en el mundo. Mira, las conferencias en Estados Unidos, previo a la era de la televisión, especialmente el presidente, me parece el presidente Truman, que es el que tuvo 3 periodos en medio de la guerra y la Gran Depresión, tenía reuniones con sus equipos y también con la prensa, con la fuente que cubre la prensa, pero de una forma muy relajada en su oficina. Bueno, no había sala de prensa. No había sala de prensa, exactamente. Y pues no se transmitían en vivo porque no había medios masivos de comunicación a lo que hay hoy comparado con televisión y otros. Entonces, le voy a dar un dato de cómo, por ejemplo, jamás hubo una foto. No digas un video, ni una película, no se publicó una fotografía, ni se dejó ver un corto cinematográfico con el presidente en la silla de ruedas o cuando lo cargaban para moverlo. Claro. Jamás se publicó una sola foto. Y eso que los tenía muy cerca y los tenía que tener muy cerca para poderles dar información, ¿verdad? Entonces jamás se publicó una foto. Esas cuestiones del on the record y off the record que sí, Estados eso Unidos es como en la Gran Bretaña jamás se tocaba a la Casa Real, o incluso todo lo que en España se le toleró al rey Juan Carlos en su momento, ¿sí? Claro. Eso dejó de existir. Sí, bueno, aquí ahora pues estamos en otra era. Las conferencias de prensa específicamente en Estados Unidos en televisión fueron con el presidente Eisenhower, pero no se pasaban en vivo y se empezaron a pasar en vivo una vez que el presidente Kennedy tomó posesión del gobierno de Estados Unidos, y que pues sabemos también que en la época del presidente Kennedy pues la televisión era todo, el debate aquel famoso entre Nixon y Kennedy. Pero te voy a decir que solo pasaba por 3 cadenas, ABC, NBC y CBS, no había más. Que por cierto, y a diferencia de lo que sucede en las conferencias del presidente López Obrador, en la sala de prensa que existe en Estados Unidos, en la Casa Blanca, son las que obtienen siempre el lugar principal hasta adelante. La corresponsal del AP, no recuerdo el nombre de ella, era una mujer muy mayor, que era la que siempre preguntaba primero. Mira. Porque era la decana de la fuente. Así es. Y se sentaba en el mismo lugar. Aquí no te digo quién se sienta en el mismo lugar hasta adelante, porque no es la decana. Ni decano. Ni decano. Bueno, eso no sé. Pero en concreto, Joaquín, mira, te vamos a decir un poco qué es lo que nosotros detectamos en estas conferencias. Fíjate. Venga, déjame hacer un corte y vamos. ¿Sí? Bueno, perfecto. Voy a un corte y regreso con el detalle. Muy bien. Detalle a detalle de las 200 mañaneras del presidente López Obrador. Regreso enseguida. Fíjate, bueno, de lo que nosotros hemos contado y revisado hasta el momento, por ejemplo, en las 200 conferencias van 201 asistentes distintos, 201. Ha habido 593 asistencias en total, es decir, muchos repiten. Los asistentes. Ahora, de los que participan, ha habido 132 distintos. Es decir, también ha habido 361 participaciones en total, pero van 132 distintos. Ahora, en términos de género, en las asistentes, solo los que van pero no hablan, o pueden hablar o no, 61 asistentes son mujeres y son el 30% nada más, mismo porcentaje de las participaciones. A ver, repíteme esto. De todos los asistentes distintos, 201, 61, solamente 61 son mujeres. 61, no 61%. Que lo que representa el 30%. Ah, bien. Y de los 132 participantes distintos, 40 son mujeres, lo que representa también el 30%. Es decir, en la proporción claramente más hombres que mujeres. Y de todos los integrantes del gabinete, ya hemos platicado aquí, ya participaron, algunos han participado brevemente, muy pocas veces, unos han debutado relativamente tarde, y tenemos un conteo de 14 gobernadores distintos.
donde todos han participado ya y también incluyendo en esos 14 a la gobernadora de Sonora y a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. También comparamos, solamente lo hemos visto que ha ido incrementando el tiempo de respuesta del presidente, lo hemos platicado aquí. Comparamos la primera semana de las conferencias contra esta última que acaba de pasar. Fíjate, en la primera semana del 3 al 7 de diciembre de 2018, el presidente tomó 3 minutos promedio por pregunta. La semana pasada, 5 minutos promedio por pregunta. Y por periodista, que pueden hacer algunas aclaraciones y seguimientos, la primera semana tomó 5 minutos y ahora, en la última semana, 8 minutos. En total de todas las conferencias, el presidente promedia por reportero 10 minutos. Cuando va solo, tarda todavía más, que hemos platicado hasta 14 minutos, pero, pues bueno, ahí se toma en cuenta. Y esto me parece que ha reforzado un poco la actuación del presidente. Fíjate, la semana pasada platicamos que durante todos los días el presidente tuvo un invitado o una invitada que hablaba y exponía y contestaba preguntas, y luego ya el presidente daba como un mensaje final y se terminaba la conferencia. Esta semana que acaba de pasar, más o menos pasó lo mismo. Comenzó, por supuesto, con el secretario de Hacienda el lunes pasado, que lo platicamos aquí, presentando el presupuesto y explicando a detalle no solo el proceso, sino también los datos. El martes, el presidente presentó todos sus programas sociales y se extendió prácticamente toda la conferencia, e incluso fue de las pocas conferencias que ha tenido invitadas solamente mujeres. Estuvo la jefa de gobierno, la encargada de los programas de bienestar en la Ciudad de México, la secretaria de bienestar y, por supuesto, la subsecretaria encargada de todos estos programas. El miércoles estuvieron hablando de las empresas y el gasoducto, donde también la explicación se fue durante todo ese tiempo a los invitados, e incluso también recordamos que se trabó un poco con el asunto del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, que también pues fue de alguna forma defendido por el presidente, al igual que pues yo diría de alguna forma justificado como Mireles, también la semana pasada, argumentando el presidente que esto se podía pedir una disculpa y que pues eso no pasaba de ahí. El jueves, el secretario Ebrard nuevamente habló del acuerdo migratorio y toda la actualización, y solamente el presidente al final mencionó algunas observaciones. Y el viernes, por supuesto, pues el presidente solo se dedicó a algunas preguntas, a pesar de que fue una conferencia corta, porque después iba a la ceremonia de los niños. A la ceremonia afuera del Palacio. No, en el Castillo. Perdón, afuera del Castillo, perdóname. Allá en el Monumento a los Niños. El Monumento a los Niños Héroes. Y otra de las cosas que contamos, y ya para terminar, Joaquín, son las afirmaciones que el presidente, como se probó o como se observó en el mensaje que dio de gobierno el pasado 1 de septiembre. Nosotros contamos que en promedio por conferencia el presidente hace 34 afirmaciones que no se pueden probar. Por conferencia, 34. Esto nos da un total del 3 de diciembre del año pasado hasta ahorita, de esas 6,851. 34 en promedio por conferencia que no se pueden probar. Y de las falsas, completamente falsas, el presidente dice 5 en promedio por conferencia. Contamos 933 en todo este periodo. Si sumamos todo esto, nos da 11,346 junto con las promesas y los compromisos. 11,346 en lo que llevamos hasta ahorita. Se promedian más de 14,500 en un año, cumpliéndose el 1 de diciembre al próximo... Bueno, el 3 de diciembre pasado, el próximo 1 de diciembre. Para darnos una idea, el presidente Trump, en el conteo del Washington Post, el 12 de agosto pasado, apenas hace un mes, en 928 días en todos sus eventos de lunes a domingo, todos sus eventos cuenta 12,019, apenas 12,000. El presidente López Obrador estaría rebasando en estas afirmaciones que no se pueden probar y que algunas son falsas al presidente Donald Trump en menos de un año, solamente de lunes a viernes y solamente en sus conferencias. El presidente Donald Trump es en todos sus eventos. Estos datos los tenemos también. Sí, dime una cosa. En el conteo. ¿Cuántas afirmaciones dices que hace falsas? Falsas, 933 llevamos. Falsas, completamente. Dame una. Mira, la semana pasada, justamente, me parece, y ya con esto adelantaríamos la frase de la semana. El presidente dice que el Estado ya no es el principal violador de los derechos humanos. Por definición, el Estado es
quien puede violar derechos humanos. Entendemos que hay una doctrina que se menciona que podrían algunos particulares también violar los derechos humanos de otros particulares, pero en principio la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibe quejas por posibles violaciones de derechos humanos en contra del Estado mexicano. Es decir, en principio el Estado mexicano es el único. Los particulares cometen delitos. Así es. El Estado mexicano sería el único. Y el presidente ha mencionado este asunto de la violación de los derechos humanos, que el Estado sería ya dejaría o ya dejó de ser el principal violador de los derechos humanos, no solo en las conferencias, lo he dicho varias veces en la conferencia, sino específicamente lo dijo en su informe de gobierno el 1 de septiembre, y eso es falso. Cuando el presidente, por ejemplo, y lo hemos platicado también, dice, ya vivimos en un auténtico Estado de Derecho, eso no es falso, pero tampoco es verdadero, y son estas cuestiones que no se pueden probar. De ese tipo, el presidente ha dicho 6.851, 34, dice por conferencia. ¿Por qué dice tantas? Porque cuando se va hacia el pasado y dice, fíjense, pasaba esto, y cuenta una anécdota en la cual quiere ejemplificar alguna cuestión por lo regular de corrupción, pues no se pueden probar, y eso es un problema. Y fíjate, la semana pasada, algo que me parece es la frase de la semana, tiene que ver con el uso de la fuerza de las Fuerzas Armadas, que sabemos que hay protocolos y sabemos que los militares y los marinos actúan con base en una disciplina y en la obediencia a la disciplina del mandato de sus superiores. El presidente dijo la semana pasada, los mandos de las Fuerzas Armadas están conscientes de que no debe de recurrirse al uso indebido de la fuerza. Ellos están muy conscientes y que deben respetarse los derechos humanos. Aquí lo que nos llama la atención es que no es un asunto de conciencia de los militares, es un asunto de disciplina y obediencia a un protocolo. Parecería que el presidente menciona esto como si las Fuerzas Armadas lo hicieran por buena voluntad o como un favor o como algo incluso de valores, pero no solo implica los valores, tiene que ver con un protocolo de fuerza y obligación. Esto es una afirmación falsa. Y como estas, el presidente a veces, en cuanto quiere ejemplificar y se enrolla en asuntos que tienen que ver con cuestiones de protocolos o de la ley, me parece que es donde más propenso el presidente puede estar a decir una afirmación falsa. Muy bien. Te agradezco, Joaquín, toda esta oportunidad. Todo esto ya está en las redes, es en Twitter, @LuisEstrada_ si googlean Spin y Conferencia Presidente ya está también, y por supuesto en lopezdoria.com. Gracias, doctor Estrada. Al contrario, gracias, Joaquín. Muchas gracias. Muy buenas tardes. El doctor Estrada, analista político, director de Spin, y nos vemos el próximo lunes. Nos vemos el lunes. Gracias, muchas gracias. No es que haya hecho puente, efectivamente es que acordamos que iba a venir hoy para que se cumplieran las 200 conferencias. 200 conferencias. Así es.